Génesis capítulo 7, versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves, de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Ahí va incluido hombre y mujer. Padre, gracias, porque esta noche, Señor, después de todos estos 4 viernes que hemos estado meditando sobre los tiempos de Noé, cómo eran los tiempos de Noé, Señor, ahora nos vamos a enfocar en qué debemos aprender como iglesia, porque aquel diluvio es una señal, es una muestra de que usted no tolera el pecado, que usted de verdad aborrece la perversidad. Ayúdenos, Señor, a cambiar nosotros. Que no se nos olvide, que siempre recordemos que nuestros hijos lleguen a buscar y orar por ellos, clamar por ellos, hablarles a ellos, para que vuelvan su mirada a Jesús. Y nosotros también, Señor, que estemos atentos, cuidándonos nosotros, que estemos vigilantes de nosotros mismos, para no apartarnos, para mantenernos firmes. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a ir esta noche a estos 3 mensajes. Pueden tomar su asiento, hermano. Vamos a ir a estos 3 mensajes que el diluvio nos da. Y voy a tratar de primero enumerárselos para que tengamos claridad de qué mensajes estamos hablando. Bueno, en primer lugar, hermanos, uno de los mensajes que encontramos del diluvio es que el corazón humano en su condición natural es muy perverso. Sin Cristo el hombre siempre busca el mal. Aunque pareciera que no, pero siempre busca el mal. Porque, hermanos, mucha gente dice, mire, pero yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Pero Jesús en Mateo capítulo 5 dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, dijo Jesús, pero yo os digo que el que se enoja con su hermano ya es digno de juicio. Hermanos, de manera que, aunque parezca que no estamos cometiendo el pecado, que pareciera que todo lo estamos haciendo bien, con la mente, con el corazón estamos alejándonos del Señor. El primer aprendizaje del diluvio es el corazón humano en su condición natural, sin Dios, es muy perverso. El segundo enseñanza que podemos sacar del diluvio, hermanos, es que la Biblia nos relata constantemente, nos está relatando sobre la depravación humana, sobre lo depravado que es el ser humano. Bueno, imagínense que tanto fue lo que Dios aborreció de aquellas personas antes del diluvio, que murieron en el diluvio, que había demasiada depravación, o sea, se habían desviado por completo. Hermanos, el tercer aprendizaje que vamos a considerar es que tiene un plan para usted y para mí, a pesar de cómo somos, a pesar de lo perverso que seamos, porque ya vamos a ver, imagínense Noé, hemos estado viendo que la Biblia enseña que fue un hombre justo, que caminó con Dios. ¿Y sabe qué sucedió al salir del arca? Sembró un viñedo, sembró uvas, las cosechó y se emborrachó. Así. Y eso que Dios había dicho que era un hombre justo, que no encontró otro en aquellas millones de personas antes del diluvio, y que por eso le dijo, sube al arca tú y tu familia, porque no encontraba otro justo. Saliendo de ahí, lo que hizo fue inclinarse al pecado, cometer el error una vez más, equivocarse en la decisión. De manera que Dios tiene un plan y nos tiene paciencia y siempre nos da una salida. Son cosas que aprendemos del diluvio. Y vamos a entrar, hermano. Voy a considerar las ideas generales que tengo, los propósitos de este mensaje. Bueno, el pecado, hermanos, es tan problemático que aún
habiendo sido salvos de la inundación, de morir ahogados, aquellos 8 personas, hermano, continuaron pecando. Mucha gente, hermano, mucha gente piensa y dice que con el haber Dios limpiado la maldad, porque el Señor en el capítulo 7, en el capítulo 6, versículo 8 dice: voy a raer a todo hombre de la tierra, es decir, voy a eliminar a todo hombre. Y con eso pues se esperaba que la maldad se fuera, pero no fue así, hermanos. No fue así, porque fue en el versículo, capítulo 6, versículo 7, dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves, porque me arrepiento de haberlos creado. Por eso la vez pasada vimos que cuando dice me arrepiento es que él le dolió que su creación perfecta, la máxima creación, la joya de la corona, se pervirtió. Entonces el pecado es tan problemático después del diluvio como antes del diluvio. O sea, persiste la maldad, persiste porque no estaba en los tiempos antes de Noé, hermanos. El pecado no era que los hombres de aquel entonces allí con ellos, solo allí estaba el pecado. No, estaba adentro de Noé, adentro de la esposa de Noé, estaba adentro de Sem, adentro de Can, adentro de Jafet y de cada una de sus esposas. Allí estaba el pecado. Es como ahora, hermanos, comprendamos y aceptemos que cuando nacemos, allí ya venimos con el pecado adentro. Y como veíamos hace un momento, el primer mensaje del diluvio que vamos a aprender es que la maldad del hombre es muy grande y su corazón está continuamente lleno de maldad. Continuamente lleno de maldad. Y fíjese que tan es así que yo me imagino, hermanos, que cuando Adán y Eva, antes de desobedecer, si ellos eran como 2 niños que estaban juntos, que confiaban uno con el otro, que se ayudaban. Era la pareja cabal, la idónea para Adán. Eva era la idónea, la mujer idónea para Adán. Pero a partir de cuando Adán desobedeció y perdió esa comunión con el Señor, ya no fue transparente con Dios porque se escondió. Acuérdense que Adán se escondió de Dios. Es como nosotros, hermanos, cuando alguien ha robado a alguien, ahí anda, afligido, se esconde. Cuando alguien ha adulterado en su matrimonio, se anda escondiendo. Allá anda. Cuando alguno de nuestros hijos anda fornicando, se esconden. Así es el pecado. Así es. Porque da vergüenza. Aunque no lo digamos, pero el alma siente vergüenza. Y por eso se esconde. Por eso muchas veces decimos que una mentira nos lleva a otra mentira. Y esa a otra mentira. Y total que nos mantenemos mintiendo siempre. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Porque nos tenemos que esconder. Porque el pecado, así es. Nos hace ver mal. Y claro, nadie quiere verse mal, ¿verdad? Sino que queremos hacernos ver bien. Pero con orgullo nunca lo vamos a lograr. Sino con humildad. Porque cuando reconozcamos que de verdad hemos errado, que nos equivocamos, que tomamos la decisión incorrecta, entonces cuando aceptemos eso, entonces comenzamos a volvernos transparentes con Dios. Imagínense que Adán, como le decía, a pesar de que estaban juntitos y contentos y ahí ellos eran una pareja feliz, cuando pecó Adán, le echó la culpa a Eva. Le echó la culpa a Eva. Y Eva vino y también le echó la culpa a la serpiente. Luego, Caín dijo, ¿y qué yo tengo que andar cuidando a mi hermano? Él se tiene que ya lo había matado. Él ya había caído en el error. Él se equivocó. Se equivocó a Caín, porque lo correcto que Caín tuvo que haber hecho es aceptar el consejo de Dios, que le dijo, mira, tranquilo. Dios le dijo, mira, que no te sientas mal, ¿no? Tranquilo, no te dejes llevar por el impulso. No te dejes llevar por ese orgullo, por ese enojo, por esa ira. Y vino Caín
invitó a Abel al campo, y a matarlo fue. Y cuando Dios le preguntó, dijo, bueno, ¿y qué? ¿Y que yo tengo que andar cuidando a mi hermano? Pues, el orgullo. Adán culpó a Eva, Caín refutó a Dios. Vemos en la genealogía de Caín que Lamec mató a un niño y él se jactaba. Y así va aumentando la maldad. Igual que ahora, hermanos. Igual que ahora, sí. Eso el diluvio no lo quitó. El diluvio lo que quitó fue que la maldad se estaba aumentando y aumentando. Y ya más o menos hemos razonado cómo es que se aumentó, ¿verdad? Porque los hombres y mujeres vivían cientos de años y todo lo que el conocimiento que iban acumulando pues era maldad. De manera que en Génesis 6:5 leímos hace unos viernes que el Señor dijo, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. Y en el capítulo, voy a ponerle ahí el versículo 6, en el versículo 6, capítulo 6, versículo 11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Como ahora, hermanos, estamos, por eso Jesús dijo que una de las señales del final de los tiempos era cuando comenzara a suceder como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé, porque allá se corrompió toda la humanidad. Se corrompió, hermanos. Ya no había manera. Pasaron la línea del límite, se pasaron de... Tanto así que se pasaron que el Señor, que es el Todopoderoso, imagínense, ya no había retroceso. Hubo que raerla, hubo que exterminar a toda aquella humanidad corrompida. Y eso fue creciendo, ¿verdad? Ya le mencioné que desde que Adán salió del huerto del Edén hasta el día que fue el diluvio, andaba ahí por los 1600 años. 1600 años de haberse acumulado toda esa maldad. Ahora imagínense ahora nosotros, hermanos, cuánta maldad de nuevo se ha acumulado. Entonces la primera lección del diluvio, hermanos, es la doctrina del pecado. Es la doctrina del pecado. Que nosotros, usted y yo, debemos saber, hermanos, que el humano, usted puede decir a alguien, ah, mire, esa persona es buena gente. Aparentemente sí, hermano. Aparentemente sí. Porque acuérdese que Satanás es el padre de la mentira, dijo Jesús. Satanás es el padre de la mentira. De manera que cualquier cosa que nosotros veamos, hermano, póngalo en tela de juicio, en tela de duda. Porque Satanás anda queriendo engañar siempre. Mire, hermano, la única verdad confiable es la que está aquí. En la palabra de Dios, en la Biblia. Es la única verdad confiable. Por eso, hermanos, nosotros, mientras más la leamos, mientras más escuchemos estos capítulos, estos libros, estos versículos, más vamos a comprender la forma en que Dios piensa. Pero cuando hay intervención de un humano y diga, no, mire, esto, lo que pasa es que esto era allá, en el Antiguo Testamento, esto era para aquella gente. No, hermanos, aquí lo que está mostrándonos la Biblia es la naturaleza pecaminosa del hombre, el plan de redención de Jesús, porque el hombre se corrompe. Eso es la Biblia. Y bueno, imagínense que que el profeta Jeremías dice, maldito, bueno, nos dice que Jehová dijo, maldito el hombre que confía en brazos de hombre, que confía en consejo de hombre, porque está corrompido, hermano. Lo único que no está corrompido es la palabra del Señor. Si nosotros la leemos directamente y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a estudiarla, que la leamos de pasta a pasta, porque tampoco podemos tomar un versículo solamente. Tenemos que comprobar que no se contradice en ningún lugar la manera en que lo estamos interpretando. Para que la interpretación nuestra sea la acertada, la Biblia, ese fragmento, esos versículos que estamos leyendo, no tienen que ser
contradecidos, no tienen que ser contradictorios en ninguna parte de la Biblia. Por ejemplo, hay una línea de pensamiento, ¿verdad?, que ya lo hemos hablado, creo que ya lo he mencionado, que habla de que Dios ya definió quiénes son los que van a ser llevados a la vida eterna y quiénes son los que van a ser llevados a la muerte eterna, la famosa predestinación. Hermanos, sí, la predestinación existe, es correcto, la Biblia lo dice, pero ¿cómo puede afirmarse solamente algunos versículos de Romanos, cuando también en la carta de Pedro dice que Dios anhela que todos los hombres sean salvos? ¿Cómo es eso? Que allá en Romanos algunos mencionan que Dios ya predestinó, cuando en la carta de Pedro nos habla de que Dios quiere que todos, anhela, su deseo es que todos sean salvos. No se pueden contradecir. O sea, ahí comienzan las falsas doctrinas, cuando tomamos una parte nada más y perdemos todo el horizonte del pensamiento de Dios. No se tiene que contradecir ni en ninguna parte. La Biblia nunca se contradice. Ahí está la clave de comprender bien, dejándose llevar por el Espíritu Santo y siendo diligente en estudiar la Biblia, en buscar qué dice allá en el Antiguo Testamento, qué dice en el Nuevo Testamento. De manera, hermanos, que el enemigo es engañoso. Y si aunque usted diga, no, esa persona es buena gente, es buena, mire, a mí me ha hecho mucho bien, a usted, pero y a los demás, a todos le habrá hecho bien, va a encontrar de que no, a algunos le hizo mal, porque nadie es perfecto, hermanos, todos cometemos, solo Jesús pudo hacer eso. ¿Y por qué lo pudo hacer? ¿Por qué pudo Jesús hacer siempre lo correcto? Pues fíjese que es porque es el único ser nacido en este mundo de forma humana que no fue engendrado por un hombre, fue engendrado por el Espíritu de Dios. Es el único. De ahí todos los demás, toda humanidad, todo hombre y mujer hemos sido engendrados a través de una relación sexual entre un hombre y una mujer, y ahí se transmitió la sangre que viene de Adán, contaminada por el pecado. Así, esa es la explicación, hermano. La condición del hombre, del corazón del hombre, no mejora después del diluvio. Esa es una verdad que aprendemos del diluvio, porque ya le mencioné que voy a ponerle ahí Génesis capítulo 8 versículo 21. Veamos lo que dice acá. Dice, estamos hablando de cuando ya salieron del arca y Noé levantó un altar e hizo un sacrificio. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios le tolera a usted y me tolera a mí, porque Él espera, Él anhela que nosotros creamos en Él, que volvamos nuestra mirada a Jesucristo. Él anhela que su hijo y su hija, y mi hijo y mi hija, vuelvan su mirada a Jesús. Es el anhelo de Dios, es un anhelo, un deseo que Dios tiene, pero a nadie obliga, es el deseo de Él. También, hermanos, vemos ahí, y el ejemplo que les coloqué hace un momento, en capítulo 9 de Génesis, en el versículo 20, dice, estamos hablando después de salir del arca, porque acuérdense, estamos aprendiendo lo que podemos aprender del diluvio. Dice Génesis 9:20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Se emborrachó, hermano, se puso la tarata y se desnudó y allí quedó tirado. Se embriagó, se dejó llevar por el instinto, se dejó llevar por satisfacer los deseos de la carne. Por eso el Señor dice que, como leímos en Génesis 8:21, voy a volverlo a leer,
Génesis 8:21 dice, no volveré, bueno, voy a leerlo completo, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Hermano, así son nuestros hijos, así hemos sido nosotros. Si hoy que estamos grandes, ¿qué vamos considerando más a Dios en nuestras vidas? Pero cuando éramos jóvenes éramos igual que nuestros hijos. Por eso ahora el anhelo, bueno, yo no sé si usted tiene ese anhelo, pero por lo menos en mí, hermanos, está que el anhelo mío es que mis hijos, mis sobrinos, los hijos de ustedes, encuentren el camino de Jesucristo. Porque ya pasamos por aquellos caminos. Y esos caminos, hermanos, esos caminos que nosotros anduvimos, nos trajeron a la miseria. Nos trajeron a la pobreza. A muchos nos trajo enfermedades. El cuerpo se ha dañado, se ha deteriorado por aquellas malas decisiones, por todo aquello incorrecto que cometimos. Si hasta ahora que estamos más grandes, que tenemos más años, es que estamos recapitulando y nos damos cuenta que la Biblia tiene razón, que la Biblia dice que la maldad del hombre siempre lleva a la miseria. Cuando ahora estamos reconociendo, pero hay muchos que aún mayores que nosotros no lo quieren reconocer. Bendito sea el Señor porque nos dio la oportunidad y que nos dio un corazón que reconoce que a pesar de que tengamos algunas capacidades, que alguno sea bueno en esto, otro sea bueno en lo otro, uno sea bueno para sembrar, uno sea bueno para vender, para convencer, otro es bueno para dar clases, otro es bueno para algo. A pesar de eso, necesitamos de Dios. Algunos nos hemos dado cuenta y el Señor nos ha ayudado y nos trae por este camino de Cristo, pero hay muchos que no lo han entendido todavía, porque el orgullo no los deja, porque nosotros fuimos orgullosos, hermano. Yo fui orgulloso, pero aquel día, cuando leí aquella fracción de la Biblia, caí en la cuenta. Ahora, Dios ya sabía, hermano, Dios ya sabía cuando escogió a Noé. Dios ya sabía que Noé se iba a equivocar saliendo del arca, que se iba a emborrachar, que iba a volverse loco y tonto, y que iba incluso a maldecir a uno de sus hijos, porque él maldijo a Cam. Se equivocó. Pero Dios vio que Noé lo buscó. Eso es lo que vio Dios. Por eso, hermano, nosotros, aunque somos pecadores y nos volvemos mentirosos y tramposos y nos aprovechamos algunas veces de la gente, hermano, Dios nos, como ve que queremos caminar, queremos aprender a obedecer, aprender a caminar el camino de Cristo. Queremos aprender a hacer lo correcto, como lo dice la Biblia. Queremos aprender. Dios ve que nuestro corazón está inclinado a querer hacer aquello bueno. Dios tiene misericordia y nos da gracia, como se la dio a Noé. Porque a pesar de que Dios sabía que Noé iba a fallar al salir del arca, le dijo, no he encontrado a otro justo en este tiempo más que a ti, a tu esposa y a tus hijos. Ustedes van a entrar al arca. El hombre es irreprensible si no persiste en sus acciones responsables. Es decir, no es que dejamos de pecar, hermanos, ya lo sabemos que todos somos pecadores, no. El asunto es que luchamos contra ese pecado. Luchamos. Hermano, por eso buscamos ayudar a aquel hermano que vemos que está luchando, que cae, no porque anhele caer, sino porque le está. Pero debe haber un progreso en su vida, ¿verdad? Debe haber un progreso, porque imagínense, venimos y encontramos un hermano que se emborracha y maltrata a la esposa y maltrata a los hijos. Se gasta todo el dinero que gana, no le lleva alimento a los hijos. Y vemos que pasó un mes, le ayudamos, pasó otro mes, 6 meses, 1 año, y no cambia. Hermano, ese no está buscando a Cristo, porque no se ha arrepentido. Pero si vemos que hay un hombre que hoy recibió a Cristo en su corazón, hizo la oración y comenzó a venir y viene, y allá a los 3 meses vemos que cayó. Pero lo vemos porque se nota, hermano, cuando alguien se arrepiente y llora porque volvió a caer, le duele en su corazón haber pecado contra el Señor, y se nota. Y vemos que le ayudamos, claro que sí. Y le echamos la mano que vuelva. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años,
y ya aquello fue alguna debilidad que el enemigo le puso, pero eso es lo que ve Dios, que quiere salir de ahí. Y eso es lo que Dios vio en Noé, que Dios le dio gracia a Noé, porque Noé caminaba con Dios. Quería, así lo vimos en capítulo 6, los primeros versículos, que Noé caminaba con Dios, tenía temor de Dios, quería honrar a Dios. Era débil, cierto, como todos nosotros. Cada uno en su área es débil. Algunos en la mentira, otros en la forma de hablar, y así. Otros con la mente, otros somos tramposos, en fin, cada uno. Pero queremos cambiar, y eso es lo que Dios ve. Ese es de los aprendizajes que tenemos en el diluvio. También vemos la paciencia de Dios, que a pesar de que a 8 personas le dio la oportunidad que entraran al arca, y cuando salieron, imagínense Cam, ¿qué hizo Cam? Fue y se burló de la desnudez de su padre. Por eso Noé lo maldijo. La maldad ya está dentro de la persona. O sea que aún habiendo subido al arca, allí subió la maldad. Pero Dios tiene paciencia y tiene un plan. Dios no renuncia a su propósito para el hombre, el propósito que Dios tiene para cada hombre. Dice Jeremías que Dios tiene grandes planes para usted y para mí. Él tiene grandes planes y espera realizarlos. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo correcto, a hacer las cosas bien. Tenemos que estar dispuestos a salir a soltarnos de las cosas de este mundo, a salir de la pereza, a luchar contra la pereza, a luchar contra los deseos de querer estar con los amigos, de estar clavado en la televisión, en las redes sociales, y más bien hacer lo correcto, lo que nos corresponde. Así que Dios no nos pide más que hacer lo que nos corresponde, hacerlo bien. Y ahí nos va Él bendiciendo. Dios no renuncia a sus propósitos. Él no renuncia. De manera, hermanos, que Dios otorga también nuevas reglas a partir del diluvio. Por ejemplo, al principio, hermanos, no podíamos comer, aquellas personas no podían comer animales, no podían. Solo podían comer cosas de hierba, de frutas, verduras, vegetales. Pero a partir del diluvio, digo, bueno, ok, algunas carnes las pueden comer, ¿verdad? Porque Dios nos da esa oportunidad. Y vamos a ver el próximo viernes el pacto que Dios hace con Noé, porque Dios quiere que todos los hombres y mujeres, ahí están incluidos usted y nuestra familia, Él desea que todos seamos salvos. Él desea que todos vayamos a los pies de Jesús, y no solamente a manera de religión, hermano, así religiosamente, no, que escuchemos el consejo de Él y comencemos a vivir como Él dice. Ese es el éxito. Comencemos a vivir como Él dice. Perdonar. Imagínense, Jesús dice que perdonemos 70 veces 7. Él dice, si alguien te pide que le ayude 1 milla, puede ayudarle 2 millas. Dice, mira, si alguien te pide parte de tu ropa, dale también la capa. Ese es el consejo de Cristo. Ese es el consejo de Cristo. Y ahí está nuestra lucha. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque... Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna.
Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.